¿Qué pasa, Rubén? Nunca he olvido. Bueno, yo trato, ¿no? Amoroso. Ah, la misma de siempre. Ay, sí, con trenzas. De cualquier manera. Ah. Y si no serían pesadillas, negrito. Dios me libre de eso. Tantas cosas se llevó el viento. Bueno, yo a veces. Y sí. Sí. Dos veces, dos. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor. Estamos convencidos de que las grandes batallas sucedan con alegría o están perdidas de antemano. 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. La saludo a ella, es una gloria del broadcasting, una gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. Es una locutora nacional, Elícer así lo dice, es nacional y popular porque lo afirmamos nosotros. Se llama Florencia Ibáñez. Querida compañera, muy buen día. ¿Cómo Hola, andas, querido bien? Roberto, feliz de estar. Ay, mira, me quedó pasó? bésame Uy, mucho. se quedó con el micrófono en la mano. Como si fuera esta noche. Pero, me encanta el micrófono. Bueno, sigamos. Sigamos, Entrevisto por favor. a Roberto. Sí. Bueno, 19 Haga grados. tranquila, haga tranquila. Sí. Está un poquito fresquito, medio Ahí, nublado. listo. Dicen que va a llover mañana. Es todo lo que yo puedo vaticinar. Dicen que la máxima hoy va a llegar a 28 grados. Sí, efectivamente, Roberto. Tengo lo que vos decís. Ponga tranquila. 29, ¿lo puedo poner? Sí, Permiso, ponga tranquilo. ¿eh? Ahí está. Va, Bien. eso. Ya se solucionó. Ya se solucionó. 29 grados, entre 28 y 29 hoy la máxima, ¿eh? Qué calor y a puro sol. A puro sol. Puro sol, Bien. Roberto. Para mañana miércoles se viene un poco inestable el cielo y baja a 25, pero vuelve a subir el jueves. Baja y sube, pero el jueves buen tiempo, lluvias viernes y sábado por ahora, viste que después se corre el clima. Esto es según el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora mismo tenemos ya 20 grados, subió un poco la temperatura, la humedad está en 45% y el viento a 24 kilómetros por hora desde el norte, por eso sentimos un viento cálido, ¿eh? Y tenemos muchos regalos para nuestra audiencia. Quiero ir de lleno porque hay mucha actualidad. Hoy tenemos gentileza de la LEF, nuevamente a pedido de los oyentes, Perón, la revolución inconclusa, Mirá. de Daniel Di Giacinti, ¿eh? Ahí va, de Fundación Villa Manuelita. Y como si eso fuera poco, tenemos además, mirá qué bueno, 2 pares de entradas para, mirá qué obra, Roberto. Atención, esto es para el viernes a la noche, viernes 24, 22 horas, en el Picadero, pasaje Discépolo 1857, a Luis Machín y Gabriela Toscano. Pero ¡Qué dupla! impresionante. Sí. Gran regalo, gran. La obra se llama Relatividad, con la dirección de Carlos Rivas. Claro, obviamente. Lógicamente, Es el está ahí. compañero de Gabriela Toscano, claro, así Pero que parece un gran obvio, director. por supuesto. Y una gran actriz, ¿no? Ahí está, y con Luis Machín, los dos. Así Otro, que aquellos, otro es un avión. exactamente, aquellos que quieren ir al teatro este viernes 22 horas Picadero, tenemos 2 pares de entradas. Qué bien. Y también recuerden la gentileza de la LEF, el libro. Para eso se comunican con nosotros, Roberto, al 11 32 000 530. Venga el del megáfono, vamos. 11 32 000 530. Ahí tenemos la tribuna del megáfono, se vino se van con sumando, todo, ¿eh? se van Se van sumando al megáfono. Muy bien, y tenemos también gentileza de Nutrión Vita, que el viernes, como cada viernes en nuestro programa, sorteamos 50.000 pesos en voucher para todo lo rico y sano que tienen Sonia y Rubén. Para eso hay que escribirles a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Muy bien. Bueno, Sí. dicho esto, Roberto,
todo tuyo. Muchas gracias. Y bueno, yo tengo el placer también de saludar en este día y todos los días de la vida al señor Marco Cittadini, que está aquí a mi diestra. ¿Cómo anda, Marquito? Querido amigo, buen martes, qué alegría estar aquí. ¿Sabe qué día martes es hoy? Pues se lo digo, 21. Ayer me la pifié, dije 19, era 20. Hoy estoy bien. 21 de octubre. Mira. Sí. Martes 21. Se vienen las elecciones, Marquito. Se vienen las elecciones y hay un montón de ida y vueltas complicados. Me contaba, después desarrollamos, pero me contaba alguien que formó parte del simulacro durante el fin de la semana pasada del escrutinio, que es un desastre. Que no tienen, que las autoridades de la DINE, de la Dirección Nacional Electoral, no tienen ni idea de qué se trata esto. ¿Y qué vamos a hacer? No estoy hablando de los cuadros técnicos, ¿no? Que por supuesto Sí. seguramente son muy buenos, sino los responsables políticos, ni idea. Mirá, es la primera elección que organiza el mileísmo. Sí, y con una particularidad que es de boleta única. Como dice el amigo Nico Márcico, el mileinato del Río de la Plata. Es buena el milenato del Río de la ¿Viste? Plata. Sí. No, se pide brillante. Muy bien, está muy Olvidate. bien. Está muy bien. Sí, y con boleta única además de papel y sin mucha publicidad, porque no querían. Sí. Para mí hay algo ahí buscado, ¿no? Los únicos candidatos realmente que aparecen haciendo pedagogía con la boleta son los de Fuerza Patria. Sí. A mí el otro día en Vicente López me dieron con un volante muy lindo, acerado, un papel carísimo, donde simulaba una boleta, una BUP, boleta única papel. Pero, casualidad, justo Fuerza Patria no figuraba, estaba en blanco ese casillero. Me muero más. Te juro. Mira. Te juro. Y estaba destacado el de la Libertad Avanza. Pero Soledad Martínez, tan deconstruida, tan tolerante para otras cosas. Ese es un problema. En la Argentina, los republicanos, ¿sí? Dejan de ser republicanos en algún momento y se transforman en esa cosa odiosa que los llevó, por ejemplo, a apoyar dictaduras, cualquier barbaridad. Porque le hacen falta republicanos a la política argentina. Claro que sí. El tema es que no lo son, de verdad. Porque esas cosas no se hacen. Sí. En cambio, estaban los de Fuerza Patria, te daban la boleta, te explicaban, estaban todas las ofertas y te explicaban bien cómo era. O sea, se cargó en la espalda el peronismo la explicación de una boleta que no tiene sentido. Sí. Porque la verdad que si había algo que funcionaba bien, ¿para qué lo ibas a cambiar? Y el sistema electoral argentino funcionaba bien. Sí. Bueno, venían con un envión estos muchachos que me parece que ahora ya no tienen ni la misma energía ni la misma velocidad. Funcionan a tuit de Besen. Un tuit de Besen avanzan. Otro tuit de Besen avanzan 5 metros. Pero con un tuit de Besen hace casi 2 años atrás hubieran hecho kilómetros. Sí. Es cierto que estamos armándole corridas al Tesoro de los Estados Unidos. Ayer tuvieron que poner guita de vuelta. Anoche en su habitual editorial, que como siempre sabemos es muy ocurrente y con algunas profundidades, Carlos Pañi decía: vinieron a dolarizar y terminamos especificando a los Estados Unidos. Es malo. Bueno, una cosa que creo que es importante para este domingo, ¿sí? Después vamos a estar dando provincia por provincia qué es lo que se elige, cuántos senadores, cuántos diputados. Recordemos que esta es una elección nacional, se va a elegir una nueva configuración parlamentaria. En esta nueva configuración parlamentaria habrá que ver si se consiguen los brazos para parar el gobierno de Milei y sus políticas más agresivas contra la población, o si por el otro lado Milei consigue algún tipo de aval popular en aquellas provincias que ya sabemos, donde en general se vota antiperonísticamente, ¿no? Digámoslo así. De todo eso vamos a estar charlando un ratito, pero ahora ¿saben dónde nos vamos? Al Chaco, que es una de las provincias muy queridas por nosotros. Está allí Jorge Coqui Capitanich, es candidato a senador por la provincia del Chaco, por el peronismo. Coqui, ¿qué tal? Buen día. Aquí saluda Roberto Caballero, Marcos Cittadini de la Radio de las Madres. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Bien, a ver, una mirada en la previa de la elección, Coqui, sobre las chances, las posibilidades del peronismo y qué pasa en este sentido con la intervención que tiene el Departamento de Estado en los asuntos de la economía doméstica. Bueno, no me cabe la menor duda que estamos ante un régimen político en proceso de ebullición y obviamente de deterioro masivo, un agravamiento y agudización de las inconsistencias macro y micro y obviamente un incremento de la impaciencia social. En ese contexto, el gobierno recurre
a múltiples herramientas para sostenerse, y en este contexto ya no sabe qué hacer y recurre al Tesoro de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos, como si esto fuera la salvación. Y en realidad lo que se está generando en la República Argentina es un incremento masivo en la morosidad, la gente no le alcanza la plata, tenés interrupción de la cadena de pago, destrucción de pequeñas y medianas empresas, cierre de industrias, aumento masivo de la desocupación y obviamente también de los comercios. Yo cuando recorro la provincia del Chaco, y la he recorrido varias veces en el transcurso del año, lo único que te puedo decir es, por ejemplo, Presidencia de la Plaza, cuna de la industria maderera junto a Machagay, Quitiripi y otras localidades. Recordemos que el 46% de la superficie chaqueña es superficie boscosa, en consecuencia tenés 99.963 kilómetros cuadrados y tenés cerca de 20.000 personas que efectivamente en forma directa, indirecta, formal o informal, dependen de la industria forestal, que va desde el tanino hasta la biomasa, pasando por rollo, rojizo, carbón vegetal, digamos así en términos globales. ¿Sabes cuánto bajó el nivel de desempleo? De 1.000 a 400. O sea, 1.000 empleados a 400. En Machagay, epicentro, ahí sí ya es un eje vertebral de la columna productiva forestal, bueno, eso bajó de 2.500 a 500. Y si uno sigue así, puedo decirte panaderías, desde Extremos, de Quitiripi, Villaverté, etcétera, que te dicen en 3 meses más, si esto no va, cierro, y son 1.700 panaderías prácticamente las que cerraron en la República Argentina, como lo que ya se ha informado de 16.000 empresas, que implican cerca de 221.000 empleos. O sea, la velocidad del deterioro del empleo no lo estamos asimilando correctamente por varias razones. Primero porque hay un esquema de agudización del incremento de la tasa de desocupación del empleo formal. Y por el otro lado, cuando haces las mediciones del INDEC, bueno, una hora, es decir, el método de decir que vos estás trabajando no está directamente vinculado al ingreso. Y la verdad es que crece la economía de plataformas en algunos casos que lo sustituyen, o la precarización del empleo con el objetivo de mantener o tratar de sobrevivir cotidiana y cada día. O lo mismo el tema de la crueldad de este gobierno. Yo esto para ponerle contexto de lo que significa un acuerdo con Estados Unidos en este sentido, digamos. La verdad es que es simplemente para agudizar la especulación financiera y destruir la producción. Yo te diría que estos están haciendo un trabajo tan eficaz que están por destruir el capitalismo, porque, claro. Porque lo que están haciendo es una especulación financiera sin límites, pero están destruyendo el tejido social a una velocidad pavorosa. Te doy estos ejemplos, como que ya estaba en Comandancia Frías, allá en el extremo, casi en el límite con Formosa, en el medio del impenetrable. Le sacan pensiones no contributivas a la gente más pobre entre los pobres. 15.000 pensiones no contributivas en el departamento Güemes, que es el corazón del impenetrable chaqueño, y son 26.000 aproximadamente en la provincia del Chaco. Entonces, estás hablando de que hay localidades, pueblos, parajes rurales que tienen, a partir de ingresos de base social que tiene que ver con transferencias sociales directas, una fuente de reasegura para poder tener acceso a la salud, acceso a la alimentación indispensable en forma cotidiana. O sea, realmente lo que estamos asistiendo es ante un gobierno con una enorme crueldad, con una estrategia que tiene que ver con destruir el sistema de protección social de la República Argentina, agudizar las desigualdades sociales a una velocidad inusual y generar definitivamente una destrucción del tejido social y el aparato productivo. Coqui, y esto es muy complicado porque, esto te lo puedo asegurar, cuando vos tenés un régimen bimonetario y tenés que arbitrar entre tasas de interés en pesos y en dólares, entre presente y futuro, pero también tenés un tejido social absolutamente destruido y tenés que articular entre formal e informal, definitivamente no hay ninguna receta sobre la base de la ortodoxia económica que te vaya a resolver el problema, sino que te lo va a agravar. Una pregunta, porque esta es una elección de medio término, es una elección legislativa, se trata de sumar fuerzas para, esta es un poco la idea, poner límites a Javier Milei. El Parlamento acaba de votar una serie de leyes, financiamiento universitario, emergencia pediátrica, ha sido rechazado el veto del presidente, hoy sale en el boletín oficial promulgadas estas leyes, pero no las va a aplicar el gobierno, esto es lo que anuncia, no las va a aplicar hasta que el Parlamento le diga cuál es el origen de los fondos, de dónde puede sacar los fondos para financiar estas leyes. Con la experiencia que vos tenés, de la jefatura de gabinete, la gobernación, la senaduría, digamos. Primero te iba a preguntar si esto es legal. Segundo, si basta entonces con
modificar el número, porque cuando se consiguen mayorías parece que el gobierno tampoco escucha, basta con modificar el número legislativo, o hay que añadir algún tipo de movilización popular, salir un poco de la apatía general como para dar vuelta a esta realidad que vivimos. A ver, desde el punto de vista de la legalidad es absolutamente ilegal, porque el proceso de formación y sanción de las leyes puede ser por un diputado o por un conjunto de diputados, por un senador o por un conjunto de senadores, por iniciativa popular cumpliendo los requisitos que la reforma constitucional del 94 establece, y o por el Poder Ejecutivo, que forma parte también del proceso de formación y sanción de las leyes con iniciativa legislativa. Una vez que efectivamente ingresa el proyecto legislativo a cualquiera de las cámaras, depende de su base de origen, o sea, por ejemplo, el presupuesto de la Cámara de Origen es, o reforma tributaria es la Cámara de Diputados de la Nación, o coparticipación es la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores. En ese contexto, claramente pasa al tratamiento en sus respectivas comisiones de referencia con los dictámenes pertinentes para que se habilite en el Pleno de la Cámara. Una vez que efectivamente existe sanción de la ley por parte del Congreso de la Nación Argentina, definitivamente el Poder Ejecutivo puede tener un proceso de promulgación de manera tácita o expresa. Tácita con el mero transcurso de los días. Expresa con la firma del decreto de promulgación por parte del Presidente de la Nación en virtud del artículo 99, inciso 2 de la Constitución. En virtud de lo cual, si efectivamente existe veto, que puede ser parcial o total, una observación parcial significa que se observa una parte del contenido legal y el resto está vigente, y la parte observada efectivamente nuevamente tiene que ser la insistencia por parte del Congreso. En el caso de que el veto sea total, efectivamente tiene que establecerse el mecanismo de insistencia por parte del Congreso. Cuando la insistencia se da, la ley es ley y en consecuencia es el Poder Ejecutivo el que tiene que reasignar partidas y no el Congreso de la Nación. Por lo tanto, la maniobra del Poder Ejecutivo es dilatoria, ilegal y absolutamente informal. De manera tal de que eso queda claro y es cierto e indubitable. Ahora, también es cierto que es necesario propiciar una instancia de carácter legal y tiene que llegar y articularse una jurisprudencia de la Corte y en virtud de su control de constitucionalidad determinar claramente este tipo de maniobras y penalizarla severamente al Poder Ejecutivo. Claro. Porque la verdad es que no hay duda de que cuando tenés insistencia en el Congreso, la ley debe aplicarse. Ahora, también te digo lo siguiente, estos muchachos le dieron casi 0,4% de reducción en materia de impuestos a los bienes personales no incorporados al proceso económico, le dieron cerca de 1.800 millones de dólares a las cerealeras, que no le llegó nada a un productor, y a su vez capturaron el tercio respecto a la acumulación de reservas de una manera discrecional por 3 días, por instrucciones del país del norte, y nadie dice nada. No, la verdad es que, y eso va a obligarlo al gobierno, de acuerdo a su ortodoxia, a 10 billones de pesos de ajuste, 1,5 del PIB en el bimestre de noviembre-diciembre, entonces, claro, o octubre, noviembre-diciembre. Yo lo que te digo es, verdaderamente, lo que hace el gobierno es desastroso. Por eso me parece que lo que se juega el 26 de octubre son 2 cuestiones. Primero, el tema del bloqueo a la mayoría calificada en el Senado de la Nación. Esto es muy importante por varias razones. Yo te digo por 3 razones. Primero, si ellos tienen 48 votos de los 72, o sea, mayoría calificada, que pueden designar los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si tiene mayoría en el Congreso y mayoría en el Senado, te amplía la Corte de 3 a 9 miembros, te designan 6, o sea, por ejemplo, el perfil más o menos del Gordo Dan como como miembro de la Corte, esto como exagerado, pero seguramente tendrán calificados miembros de empresas multinacionales y grupos económicos nacionales que impondrán sus jueces. Entonces, vas a tener mayoría calificada en la Corte Suprema de Justicia, pueden designar el Procurador General, Ministerio Público Fiscal, artículo 120, artículo 86, Defensor del Pueblo, y en consecuencia, efectivamente, manipular la agenda con un esquema muy claro. Primero, si vas a ir a un esquema de privatización, pueden convalidar un proceso absolutamente fraudulento. Yo estimo que 41 empresas públicas en la República Argentina tienen un valor patrimonial de 60.000 millones de dólares. La pueden vender en 40.000 y se roban 20.000 millones de dólares con acuerdo de la Corte. Claro. Tenés 10.000 inmuebles rurales y urbanos que forman parte del activo estatal. Y bueno, que pueden ser valuados en 20.000 millones de dólares, esto lo pueden vender en 10.000. O sea, en 2 operaciones te afanan 30.000 millones de dólares. Y o te lo canjean con deuda o te generan estos mecanismos de exacción terrible que existieron en la República Argentina. Esto es muy importante por una razón muy sencilla. Porque el fraude
que anida la República Argentina en las maniobras delictivas de materia financiera y que se traducen después en deuda pública teóricamente legitimada por el Congreso, es absolutamente inadmisible. Claro, Jorge. Prueba Nicolini, que son dos Sí. economistas de la Universidad de Chicago, argentinos, entre 1960 al 2017 hicieron un estudio en donde, cuando calcularon 50% de deuda respecto al Producto Interno Bruto en 2017, determinaron que 20% es congruente con los déficits fiscales y 30% es maniobras francamente delictivas, tipo seguro de cambiario, etcétera, etcétera, o deuda no registrada en el Banco Central. Entonces, están haciendo esto lo mismo. Y te digo más por esta secuencia que te decía. Bueno, lo mismo puede ser plantear el esquema de apertura de importaciones, o lo pueden convalidar una reforma laboral absolutamente regresiva, o lo mismo un régimen de capitalización. O sea, esto viene por todo. Entonces, cuando uno tiene que plantearse el grado de desafíos que nosotros tenemos para esta elección del 26 de octubre y la fortaleza que hay que tener con figuras políticas y obviamente con una agenda política fuerte para oponerse a estos personajes, porque te podrás imaginar que si Trump no ahorra no solamente epítetos, sino tanques o armamento de guerra para invadir a Venezuela, lo puede hacer con su prepotencia alevosa, pretender generar mecanismos de coerción para intentar coadyuvar a este tipo de cosas. ¿Qué va a pasar cuando las condicionalidades de Estados Unidos sean efectivamente duras respecto al tema del voto en el Congreso? ¿Van a ver todos los valientes que se necesitan para oponerse? Pregunta. Claro, bueno, el tema de Provincias Unidas, ¿no? Que parece que Barry Bennett los viene convenciendo de no ser tan duros. No, claro, pero a ver, este es el gran debate en la República Argentina. Y digo, yo no estoy en la discusión, me parece que la Argentina tiene que dar todas las discusiones en materia de tamaño, optimalidad del Estado, capacidades estatales, estatalidad, etcétera, etcétera, eficiencia, eficacia, acceso a derechos, calidad de derechos. O sea, yo creo que hay que dar un debate de nuestro enfoque, lo mismo que respecto al tema del rol de las empresas, porque algunas efectivamente carecen de la eficacia necesaria para una política de Estado muy activa. Pero bueno, todo eso puede formar parte de una discusión o un esquema de regulación en el sentido de cómo regular y qué regular y en qué condiciones regular. Porque si esto viene producto de un esquema de delegación de facultades y el Poder Ejecutivo hace lo que se les canta y cambia las normas cuando se les canta, la verdad que genera un perjuicio enorme. Por ejemplo, aquí en Chaco, nosotros habíamos sacado, cuando yo era senador, la ley 26.060 de Fondos de Fomento y Producción Algodonera, que fue modificada por sucesivas leyes. Pero la verdad que era un fondo para mejorar la tecnología, incrementar la producción, etcétera, etcétera, porque es una provincia con liderazgo histórico en 100 años de algodón. Bueno, ¿qué pasó ahora? Pasó que Sturzenegger y Milei, lo derogaron en uso de la facultad delegada del artículo 76. ¿Qué pasó? Nadie, el gobernador acá, que es un aliado y más bien que aliado es un lacayo del presidente, no dijo nada. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Bueno, no tenés tecnología. Y la siembra de superficie sembrada, la superficie sembrada de algodón, quizás tenga el registro histórico más bajo Claro. en más de 100 años en Chaco. Entonces, lo que te quiero decir, lo mismo pasa con el fomento de la producción caprina, ovina, etcétera, que se han derogado explícitamente, y esas son estrategias que tienen que ver con cadenas de valor que involucran a múltiples empleos con distintas características en las economías regionales. Están destruyendo. Yo te digo, acá un comerciante chaqueño tiene que competir con Temu Shein, Bolivia, Paraguay y Brasil, con un sistema de apertura indiscriminada que está destruyendo todo y generando una expansión del desempleo que no se va a poder parar. Claro. Y esto hay que ponerle un freno, porque estos son unos irresponsables. Yo digo, ¿viste cuando te dicen flotación entre bandas? Yo digo, entre bandas de narcotraficantes, bandas de coimeros y bandas de criptoestafadores, digamos. Totalmente. La verdad es, yo creo que hay que ponerle un límite, porque si no le pones un límite en la democracia, esto claramente puede tener consecuencias irreversibles. Gracias. Como ya lo hemos padecido. Gracias, Coqui, por este ratito. Gracias por darnos tu perspectiva. Abrazo grande. Gracias, igualmente. El Coqui Jorge Capitanich, ex gobernador, ex senador, candidato ahora a senador nuevamente por el peronismo. Bueno, una mirada donde evidentemente estamos frente a alguien que fue jefe de gabinete, conoce los aspectos reglamentarios, legales, y por otro lado alguien que pienso, y siempre pensó así, en términos económicos y financieros, nos da un panorama bastante desolador de lo que es esta epidemia mileísta, digamos, ¿no? Porque
Nosotros tuvimos ya varias pandemias. Esta es la peor de todas. 29 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Nos vamos a una breve tanda. Cuando regresamos, Marco Cittadini repasa las noticias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. Llega La Changuita. Una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular. El intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lipschitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro. Luis Viale 108. Entradas por alternativa teatral. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz. En este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Yo del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de Mister y Jalón.
pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home. Lo dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón. El clamor es el mismo en todas partes. Yankee, go home. Con este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. Basta con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas. Yankee, go home. Roberto Caballero ha elegido una preciosa canción para esta mañana de Carlos Puebla. Yankee Qué Go bueno, Home. Yankee Go Home. Estaba leyendo un poco de Carlos Puebla, hacia el paso que nació en 1917 y en el 59. Qué año, ¿eh? Qué año. Él se siente completamente identificado. Él ya se venía gestando un hombre de trabajo, había sido pobre, había sido carpintero, un montón de así de oficios, y llegó Fidel y llegó el Che y se enloqueció y empezó a componer estas canciones, ¿no? Y cuando muere el Che Guevara, él le compone esa misma noche Hasta siempre comandante. Yo no sabía que era, mirá, del mismo Carlos Puebla, que Claro. cómo lo ignoré. Bueno, así que estamos escuchando. Voz emblemática de ese proceso. Antes de Silvio y Pablo, Exacto, estaba Carlitos Puebla. Carlos Puebla. Hermoso, disco de pasta que esto, ¿eh? trajiste. Sí, sonaba. Lo trajo Soler, lo tenía en la mochila. Lo tenía No sé, ahí, sí, anda. Sí. Cuidado, a ver si te paran. Ah, en la casete calle. era casete acá. Pero lo bajaste un disco de pasta, si se escuchaba ahí. Sí, se oía, sí. Este es el peso de la historia, que está Muy por ahí. lindo, El futuro tiene historia. Me voy con el señor Marcos Citadini ahora, porque vamos a repasar las noticias. Lo único que puedo adelantar es que me parece que Milei en Provincia de Buenos Aires no hace cierre de campaña. No hace cierre ¿Digo de bien campaña. eso? No, decís bien, no hace cierre de campaña. Va a estar en Córdoba, va a estar en Santa Fe, pero no va a estar en la provincia de Buenos Aires. No cierra. Hay cierta preocupación. La da por perdida. Sí, y sobre todo no quiere empeorar las cosas, todo indica el gobierno, porque lo han visto en las últimas participaciones televisivas muy nervioso, y prefieren que no se enfrente, porque ustedes vieron que en la provincia de Buenos Aires, no solo en la provincia de Buenos Aires, porque le pasó en Tucumán y en Santiago del Estero también, y en otros lugares, tipo Tierra del Fuego, que generalmente se enfrenta a manifestaciones en su contra, y en alguna, como en la primera, en la de Lomas de Zamora, los puteaba a los manifestantes, el presidente de la Nación. Insólito, ¿no? Pero bueno, sucede. Entonces han decidido que no va a participar de este final de la campaña, salvo en Córdoba y en Santa Fe, pero en la provincia de Buenos Aires habrá un cierre donde no va a estar el propio presidente. Empecemos a escuchar algunos audios que tienen que ver un poco con la campaña y otro poco con lo que ayer pasó, porque ayer se anuncia el swap, la firma del swap finalmente, pero entras también en una lógica medio Alberto Fernández, permítanme porque es el anuncio del anuncio del anuncio, empieza a suceder porque Pablo Quirno, un rato después de lo que efectivamente era un anuncio, que es lo del swap, que de cualquier modo no entendemos, no conocemos si tiene cláusulas confidenciales, no ha habido una gran un comunicado muy claro por parte de los Estados Unidos, y la verdad que por cómo está sucediéndose todo, uno espera más el comunicado de los Estados Unidos que el de la Argentina, porque está claro el esquema de vasallaje al que nos han sometido.
Pero bueno, Pablo Quirno anunciaba que habrá una recompra de bonos con el JP Morgan en el medio. No queda demasiado claro de qué manera. ¿Estos no eran todos del JP Morgan? Sí, estos eran todos del JP Morgan. Sí, es como que el día de mañana... Es como puerta giratoria. Esto es se ha estudiado muchísimo, ¿no? Y generalmente se ha tipificado como delito. Sí. Que uno beneficie a la empresa para la cual trabajó cuando está en la función pública, que a su vez es la empresa que lo va a recontratar cuando salga de la función pública. Sí, lo que pasa es que la derecha en eso, primero juega con toda la cancha inclinadísima. Son cosas que se le aplican al peronismo. Solo se le aplican al peronismo. Bien, porque si no, Aranguren no podría haber sido ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Hombre de Shell y que favoreció a Shell de todos los modos posibles. No es Aranguren, tiene más la corona británica, holandesa o británica en su camiseta que la argentina, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahí está, fue ministro de Energía. Pero escuchemos a Manuel Adorni hablando acerca de las declaraciones de Donald Trump de ayer que pasamos, ¿no? Esto de están muriendo, que decía Donald Trump. Está claro que Argentina, en el marco doméstico, por así decirlo, de Trump, la definición fue correcta. Argentina es un país que claramente con estos índices de inflación que tenía, con el riesgo país que tiene, bueno, está claro que no. ¿Cómo lo haces comprender a un tipo que vive en un país con el 0,2% de inflación? Le está hablando a su gente. Pero por supuesto que le está hablando a su gente. Le está explicando por qué nos ayudó. Un país que se está muriendo, que realmente cree que se está muriendo, no le das un apoyo de 40.000 millones de dólares. Vos lo que está haciendo es explicarles por qué nos ayudó a nosotros, a su gente, a su electorado. Exactamente. Bueno, ahí estaba entonces Manuel Adorni. De nuevo, si vos fuiste a una reunión teóricamente consagratoria, si recibiste un espaldarazo de esos que se supone que son indubitables y tenés que andar aclarando desde el momento que te juntaste con Trump hasta acá, todos los funcionarios, qué es lo que pasó y qué es lo que sigue pasando, y no te está funcionando, hermano. Ahora, hablan como si hubieran asumido hace 2 meses. Llevan 2 años prácticamente de mandato. Sí. 2 años en los que el riesgo país ya es de todo de ellos. Sí. No, digo que ya es todo ustedes el riesgo país, no es que, esto es diciembre del 23. Sí. Sí, y sobre todo y más grave que el riesgo país, porque el riesgo país, recordemos que en todo caso mañana puede bajar, porque por ahí Scott Bessent dice, no se preocupen, a partir de ahora la Argentina es nuestra y nosotros la manejamos por completo, y seguramente el riesgo país bajaría, básicamente ¿por qué? Porque el riesgo país, el JP Morgan es el que lo confecciona, lo que le avisa es a los inversores, generalmente de bicicleta financiera, que la van a cobrar al final de toda la historieta. Entonces, no es que te dice que va a haber docentes con mejores salarios, el riesgo país no te dice cuando baja que los trabajadores del Garrahan van a tener mejores condiciones, no. Solamente que los que la pusieron para hacer negocios se la van a poder llevar cuando se les cante. Entonces, no, la verdad que no es un indicador demasiado interesante. De hecho, hablando justamente de esto, hay que decirlo, en el boletín oficial, ya ha sido anunciado, pero en todo caso lo recordamos, están promulgadas las 2 leyes, tanto la de financiamiento universitario como la de emergencia de pediatría, pero sin financiamiento. Con lo cual, de vuelta, vuelve a hacer lo mismo que hizo con el tema de discapacidad, ¿no? Guillermo Francos y Javier Milei, en algún momento probablemente sean pasibles de algún tipo de condena, no solo en términos judiciales, sino políticos en el Congreso. Por ahora el número no da, porque la moción de censura no avanzó, porque los radicales no lo quieren hacer avanzar, porque Encuentro Federal tampoco. Evidentemente, Barry Bennett tiene su llegada. Qué jugador, ¿no? Antes teníamos los nuestros, que eran Manzano, el Coti Nosiglia. Ahora los importamos. Ahora no alcanza con los nuestros. No, ahora los importamos, son estos personajes. ¿Cómo se llama? Barry Bennett. Barry Bennett. ¿Sabes qué me contó alguien que en realidad estuvo charlando? No es que me lo contó de primera mano, pero sí con alguien que había sido convocado a esa reunión y que se levantó y se fue. Dijo, me parece que yo no tengo que estar acá. En una oficina. Barry Bennett no habla castellano, nada, ni una palabra. Y sabe muy poco de la política argentina. Tiene que explicarle quién es quién. No es que vino, porque Bessent entiende más. La Mela se entiende más, lo nombra Santiago Caputo.
y sabe de quién está hablando. Un representante de la metrópoli que viene a las colonias, Sí. A duras penas Sí. sabe los dialectos que se hablan aquí y quién es quién. A Caputo lo conocen, Sí. Bennett también lo conoce porque están haciendo negocios con él. Y bueno, y viste que el fin de semana hubo claramente una movida promovida por el propio Caputo con los periodistas amigos. Y cuando digo los periodistas amigos no hablo de Johnny Viale, ya que lo acabamos de escuchar. Hablo de tipos que se supone que están parados con más equidistancia o hasta de este lado, en caso de que este lado exista. Porque a veces uno mira en los costados y dice, ah, sí, vos estabas acá. Pero hubo una movida muy fuerte para instalarlo como el nuevo jefe de gabinete. A eso también hubo respuesta. Primero escuchemos a Manuel Adorni contestando acerca de esto, de la eventualidad de Santiago Caputo como gran mandamás del gobierno a partir del 27 de octubre. Yo creo que si tenés 30 también puedes ser jefe. A los 30 puedes ser. Sos muy prejuicioso vos. Soy ese muy, es tu pero te estoy problema. diciendo que soy muy prejuicioso. Soy Podés muy tener una persona conservador. Podés tener una persona de 30, de 40, de 80, O sea, mientras que pueda hacer el trabajo como jefe de gabinete o como cualquier otra cosa. Lo que pasa es que vos das vuelta, porque yo te diga vas a ser jefe de gabinete. y No, eso ya te jamás, dije jamás. que Se me ocurrió recién hacer esa pregunta. Lo define el presidente. Lo define el presidente. ¿Cómo se van a Y aparte hay que ver si del otro lado el presidente propone y después tienen que estar de acuerdo las dos partes. ¿Están para ganar? Bueno, nosotros siempre estamos para ganar. Y nosotros entendemos que es una elección donde... Bueno, son un poco así todas las elecciones, pero lo fue la mía y creo que esta va a pasar lo mismo. Y creo que la del 2023 fue igual. Digo, uno elige en base a la oferta electoral, que es lo que cree mejor. En este caso, para renovar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bien, ahí estaba entonces Manuel Adorni en la primera parte hablando de esta eventualidad de que Santiago Caputo sea jefe de gabinete. Hace 2 días, tuvo más repercusión ayer que antes de ayer, pero está teniendo mucha repercusión. Gerardo Huerta le mandó a decir a su socio Luis Majul, esto es literal porque son socios en El Observador, en la radio en la que Majul trabaja. Mira, no sabía. Claro. Le mandó a decir que él se va si Santiago Caputo sea el jefe de gabinete. Lo dijo Luis Majul como si fuera una fuente periodística y en realidad se lo dijo su socio, básicamente. Le avisó al presidente a través de Luis Majul que si Santiago Caputo es jefe de gabinete, él se va. ¿Puede ser que esto sea una interna en realidad estadounidense? Sí. O sea, más que una interna entre personas incompatibles por su carácter, por la cuestión generacional. Sí. Es que Huerta tiene más relación con los demócratas y el otro muchacho, ¿cómo se llama? Santiago Caputo tiene más relación con los republicanos. Sí, porque Marco Rubio tocó pito con Gerardo Huerta hace bastante. Y de hecho, todo el tiempo te marcan que Gerardo Huerta no consiguió nada. Yo creo que se lo lleva puesto a Leo Oxenford, que es el embajador argentino en los Estados Unidos, que es un muchacho de los unicornios, ¿no? Porque es Círculo Rojo Digital, dijo efectivamente, acá, es un tipo con más Nick relación Roche. con Silicon Valley, entonces por ese lado puede andar. Bueno, Vale sabe mucho más que yo de esto, así que no me voy a meter en esa, pero sí digo que en la interna allá y acá se está jugando y entonces te dicen Cuño Libarona se va también. Por supuesto se van Petri y Patricia Bullrich porque van a ser senadora y diputado, ¿no? Senadora por la capital y diputado por Mendoza. Pero bueno, más allá de eso, va a haber un recambio ministerial que capaz que no se queda ahí, que mueven otras fichas también, puede ser más grande. Pero esto es lo que vemos en la superficie. En relación con las elecciones, porque lo segundo que decía nosotros creemos que vamos a ganar. Hay muchísima versión, pero muchísima versión que por supuesto lanza la Cámara Electoral para quien lo quiere escuchar, la Cámara Nacional Electoral, de que hoy lo que se resolvería es que se va a tener que difundir el resultado electoral distrito por distrito, como corresponde, porque esto no es una elección de distrito único, como la de presidente, es una elección de 24 distritos. Entonces el gobierno quería que se difundiera como si fuera una elección de distrito único porque es la única sigla que está en los 24 distritos. No sucede con Fuerza Patria, está solo en 13 distritos. Tiene otros nombres en Formosa, en Santiago del Estero, en La Pampa y qué sé yo. Hubo un simulacro que yo te decía el sábado, que parece fue un desastre, y donde la Dirección Nacional Electoral estaba haciendo un recuento que sumaba los votos de la Libertad Avanza como si fuera distrito único. Tanto el radicalismo como Fuerza Patria fueron a la justicia
y es lo que podría llegar a definir hoy, ¿no? Que sea, lo que se cuente es distrito por distrito y senadores y diputados que entran, punto. Esa es la manera de contarlo. Algunos te dicen, pero Cristina en 2009, cuando Néstor Kirchner pierde con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, hizo un recuento al otro día que era nacional. Sí, varias cosas. Primero, eso fue un análisis político, no fue el modo en el que se comunicó la elección. La elección se comunicó como se tenía que comunicar, distrito por distrito, y esa noche. La comunicación oficial. La comunicación oficial es una cosa, el análisis político que haga la presidenta de la Nación en ese caso, o un dirigente político cualquiera, es otra cuestión. Eso va a suceder de todos modos. Eso va a suceder y está bien, y es válido que suceda. El tema es que no te lo cuenten oficialmente, claro, de un modo tergiversado. Lo vamos a tener a Dorni esa misma noche diciendo, la Libertad Avanza ganó. Claro. Eso era un poco lo que se quería evitar, ya es tarde, digamos, para evitarlo. Hay que ver también, yo creo que lo que hay que estar atento es a la cantidad de diputados, ¿no? Sí. Cuántos incorpora cada uno y cómo queda finalmente la Cámara. Igual, fíjense, ¿no? Porque nosotros en esta situación colonial en la que estamos, yo creo que la jugada ya está hecha. Sí. Que es la de este señor Barry Bennett. Con Provincias Unidas. Con Provincias Unidas. Sí, definitivamente. Ahí está. Saben que Milei puede ser derrotado, la Libertad Avanza puede ser derrotada, pero ya fueron y operaron fuertemente sobre ese sector que es muy antiperonista, sí, y particularmente muy antikirchnerista, y que funciona o responde a los intereses de la embajada, digámoslo. Las fundaciones, todas estas cosas que invitan a los políticos afuera. La verdad que funciona para esto. Pero además lo dicen claramente, lo dijo Ignacio Torres en el coloquio de idea, lo dijo Maximiliano Puyaro 2 días antes. A nosotros lo que nos importa es que no vuelva el kirchnerismo. Yo te digo una cosa, hay diputados de Provincias Unidas que le da pánico perder la visa. Claro. Les da pánico perder la visa. Lo único que les importa, o sea, eso sería como excomulgarlo. No importa lo que digan los argentinos, sino importa lo que diga Migraciones de los Estados Unidos en relación si pueden o no ir el fin de año a pasar Navidades allá. Esta es la realidad. No podemos dar nombres porque es antipático, pero usted lo conoce. Bueno, Alfredo Cornejo es el gobernador de la provincia, no digo que, pero digo es gobernador de la provincia de Mendoza y habla de lo que dijo Donald Trump. También. Los argentinos ya sabemos que estamos en problemas serios desde el punto de vista económico. La Argentina está mal económicamente hace un par de décadas ya, que no crece, que no tiene empleo privado, que no crece su empleo privado. No hace falta que venga y lo diga Trump ni el Departamento del Tesoro, lo decimos los argentinos, lo digo yo en boca mía. La Argentina tiene un problema de competitividad y de productividad impresionante. Bueno, ahí estaba entonces Alfredo Cornejo, que cuando te dice la Argentina tiene un problema de competitividad y de productividad impresionante, no te habla de las tasas, no te habla del dólar pisado, no te habla de las fábricas que están cerrando, te habla de, por supuesto, el pedido de baja de impuestos y de flexibilización laboral, que es lo que sostiene hasta ahora el apoyo a Javier Milei por parte también no solo de estos gobernadores, sino de la UIA y de la sociedad rural, que lo que quieren es definitivamente eso. Escuchemos a Diego Santilli, que fue a la misa en el streaming Carajo, el programa que conduce el Gordo Dan. ¿Tú también, Colo? Sí, muy crítico había sido el Gordo Dan de Diego Santilli en muchas oportunidades, pero ahora toca bancar, como dicen ellos, ¿viste? Y Santilli hizo una promesa. Dios. Yo sé que tenemos un partido difícil domingo. Durísimo, visitante, con todo enfrente. Yo digo, si ganamos el domingo, nos pelamos todos. Todos. Está bien. Vamos a la provincia, durísima. Durísima. Sí. Durísima. Yo juego a descontar. Pero si se da, nos pelamos. Dale, sí. Nos pelamos acá. Acá. El lunes. De acá, como decía Olmedo. Acá. Físicamente acá. Acá. Sí. Es por el jabo, no me puedo achicar. Hacenos mierda pelando. Sí, ya estoy. Ya está. No me puedo achicar. Listo. Bueno, dotando de una épica que no tiene, una elección en la provincia de Buenos Aires completamente desangelada porque primero Santilli no pudo hacer campaña, segundo tiene que defender cosas horribles, el que va a estar en la foto va a ser José Luis Espert. En algún momento pensaron de verdad que se tenía que rapar,
estos debates idiotas que tenemos en la Argentina. Pero alguien se dio cuenta de, pero pará, no nos te enojes. No, bueno, porque no nos parezcamos al tipo que acaba de ser echado por narco. ¿No? Igual es lo único que se parecerían a la sociedad que quieren representar, porque pelados estamos todos. Sí, no hay humano. Nos pelaron, digamos, en 2 años. Pero no nos es el pelaron. caso de Santilli. No, ese está forrado. Están los pelados y están los forrados. Sí. 40 años que labura en lo público y sí, es multimillonario, inexplicable. Pero bueno. Ya era, sí, es verdad que su padre era un tipo con dinero, bueno, que yo. Pero bueno. Mariano Recalde, ayer en el programa de Daniel Tognetti, hablaba también de la elección y sobre todo de esta última parte de la campaña. Están más callados. El gobierno también dice que la elección es decisiva. Eso es lo que a mí me da cierta prudencia, porque, viste, cuando lo ves callado al otro, y no sabes qué está pensando, qué van a hacer. ¿Quién está callado? Y los que defienden a este gobierno. ¿Y eso que no sé interpretarlo todavía? ¿Qué significa? ¿Significa que están agazapados y van a ir todos a votar, o que están avergonzados y por eso no dan la discusión y no aparecen y se quedan con la boca cerrada como Sturzenegger? ¿O qué? Eso noto algo raro en la calle y el domingo vamos a saber qué significa. Bien. Bueno, ahí estaba entonces Mariano Recalde, primer candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. Él sí tiene un partido difícil, la verdad, porque la Ciudad de Buenos Aires evidentemente ha demostrado ser muy refractaria al peronismo. Votó a Adorni la Ciudad de Buenos Aires. Votó a Adorni. Es cierto que ha bajado la intención de voto a Patricia Bullrich, no tanto como para que no salga primera. Veremos. Obviamente siempre hay expectativas de que los porteños alguna vez vean lo que está sucediendo en todo el país y también en su ciudad. Dicen que es muy mal candidato Fargosi. Y como ahora es aún más simple elegir a una y no a otro, probablemente haya una diferencia entre Patricia Bullrich y el candidato a diputado de la lista. Veremos si esto efectivamente es así o no. Y cerremos con Karen Tepp, ¿sí? Porque en la provincia de Santa Fe también se está jugando un escenario de tercios y algunos dicen que Fuerza Patria está sacando 2 o 3 puntos de diferencia. Varias encuestas que vi las marcan como sacando 2 o 3 puntos de diferencia en ese escenario de tercios, de cualquier manera, ¿no? Y hay que ver si efectivamente, primero eso se da, pero segundo sería un resultado importante para Fuerza Patria volver a ganar en Santa Fe después de haber perdido en la última elección, ¿no? Porque recordemos, el gobernador era del peronismo hasta la última elección. Bueno, era de Vicentín. Sí, opa, claro. Lo dije. Y te lo por decir, aunque no se notara. Lo dije, lo pensé, Soler. Fuiste más allá que yo. Yo iba a decir, aunque no se notara, pero vos fuiste más allá que yo. Escuchemos a la candidata. Mira, Milei decidió que la lectura del escenario de las elecciones nacionales se define en Santa Fe. Digamos, parte de su decisión de cerrar su campaña en Rosario tiene que ver con que muchas de las otras provincias ya las da por perdida y va a dar como la última batalla a la provincia de Santa Fe, la cual creía que lo tenía ganada. Y frente al crecimiento de Fuerza Patria en las últimas semanas aparecieron primero los ataques sistemáticos por parte de todo el arsenal digital de Presidencia. ¿Con qué te tiraron, Karen? Nada, la típica fake news de tergiversar o editar notas para disciplinar el pensamiento y la palabra, para que vos te calles, para que vos dejes de dar entrevistas por riesgo a qué decís y cómo y qué van a hacer ellos después con eso, claro. De querer hacer afiches falsos con nuestras consignas para generar miedo, temor en la población. Pero bueno, está claro que ellos tenían pensado de que ganaban en la provincia de Santa Fe y hoy ven de que el escenario es totalmente adverso y que nosotros estamos primeros en las elecciones. Pero esto va a ser voto a voto, con lo cual la elección nacional se va a leer en base a las elecciones de Santa Fe. Por eso mi pedido a que todos aquellos que quieren ponerle un freno a Milei, hay que votar en la provincia de Santa Fe, no nos podemos quedar en nuestra casa, y en particular en el distrito de Santa Fe, la incidencia del padrón electoral de Rosario es muy grande, así que todos aquellos y aquellas que ya nos permitieron... ¿Cuánto representa? Perdón. 40% del padrón provincial. Todos aquellos que ya logramos ganarle a Milei y a Puyaro con Juan Monteverde hace algunos meses nomás, hay que volver a hacerlo, pero ahora con la incidencia nacional. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Y saludamos al constitucionalista Andrés Gil Domínguez para consultar con él esto que ha ocurrido, ¿no? Se han promulgado distintas leyes, emergencia pediátrica, financiamiento educativo,
y el gobierno no quiere aplicarlas. No importa el fundamento, pero entiendo que el gobierno no quiere aplicarlas. No sé qué configura esta escena, por eso vamos a consultar a un especialista. Doctor, ¿cómo anda? ¿Qué dice aquí? Roberto Caballero y Marcos Citadini los saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, un poco azorados porque vemos que hay un ejecutivo que le dice al Parlamento que no le va a cumplir una ley que fue votada 2 veces, digamos, ¿no? Con un veto derogado. Esto digamos, implica algún tipo de ilegalidad, algún tipo de anomalía, digamos, institucional. Sí, primero es una forma autocrática de ejercicio del poder, desconociendo el procedimiento de formación y sanción de las leyes, que claramente especifica que frente a un veto, cuando hay una insistencia por parte del Congreso, con las mayorías requeridas por la Constitución, la ley se promulga y el Poder Ejecutivo la debe acatar y aplicar. No puede suspenderla bajo ningún punto de vista. Esto genera consecuencias penales, porque Milei y el jefe de gabinete de ministros incurren en cumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto habilita a que cualquier estudiante, cualquier no docente, cualquier profesor pueda interponer una acción de amparo contra esto, porque es violar objetiva y flagrantemente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, e indirectamente es asumir potestades legislativas, ya sea no legislando positivamente, sino legislando negativamente, impidiendo que entre en vigencia una ley sancionada por el Congreso. Y además que el fundamento es un fundamento arbitrario y desproporcionado, porque estas leyes establecen ambas, ¿no?, de financiamiento de educación superior y del financiamiento de Garrahan, lo que establece es una fuente de financiamiento, otorgándole al jefe de gabinete de ministros la potestad de reorganizar partidas para afrontar los gastos que esto requiera, como viene haciendo el gobierno hace 2 años porque no tiene ley de presupuesto. Claro. Con lo cual, no es que no tiene, sí tiene, y se le autoriza al jefe de gabinete de ministros que venga haciendo lo que está haciendo desde hace 2 años, porque no cuenta con una partida, no cuenta con una ley de presupuesto, y sin embargo, el Estado ha seguido recaudando y ha aumentado el monto de las partidas que quedaron paralizadas en la ley de presupuesto que se sancionó en 2022 para 2023. Uh-huh. Ahora, esto, por ejemplo, habilita a que algún fiscal o juez pueda actuar de oficio. Yo siempre pregunto lo mismo porque entiendo que existe la figura de esa, actuar de oficio más allá de la denuncia. No, un fiscal sí podría actuar de oficio, pero cualquier persona podría interponer una denuncia. Lo que pasa es que los tiempos de respuesta de la justicia argentina, especialmente que asumió Javier Milei, frente a las prácticas autocráticas de este presidente, no son lo suficientemente eficaces ni en tiempo ni en sustancia como para contrarrestar los efectos de prácticas autocráticas. Claro, entiendo. Entonces va ganando la autocracia, porque frente a la autocracia, ¿qué tiene que jugar? El Congreso, juega el Congreso. Y frente nuevamente a la autocracia, ¿qué tiene que jugar? La justicia no juega. Claro. Doctor, ahí por supuesto hay una posibilidad que también juegue el Congreso en términos de moción de censura, que entiendo que no se mete directamente con lo que está pasando, sino con la actitud del jefe de gabinete o eventualmente avanzar en esa línea. ¿Cómo ve eso, digo, en términos más generales? Por supuesto no resuelve esta cuestión de la que estamos hablando. Es una suerte también de respuesta política, porque el jefe de gabinete de ministros ejerce la administración general del país con responsabilidad política frente al Congreso. Y está instituida una moción de censura que lo podría destituir del cargo y desde mi punto de vista no podrá ser nombrado nuevamente hasta que cambie el cuerpo, la composición del Congreso que lo destituyó, con lo cual esto sería muy poco, porque si lo hace esta composición a partir de diciembre va a cambiar, va a haber una nueva composición. Entonces, desde ese punto de vista, la moción de censura tal cual está es una moción de censura mal copiada del parlamentarismo, del sistema parlamentario, y que no tiene efectos políticos nocivos en cuanto a lo que sería un castigo para alguien que, como jefe de gabinete de ministros, lleva adelante ese tipo de prácticas.
Ahí es, también en esto se impone lo que usted decía en relación con el fondo de la cosa que estábamos charlando, que es esa, que la postura autocrática se impone por sobre la otra, ¿no? Sí, nosotros desde 1853 tenemos un sistema republicano y toda la Constitución está construida para que funcione la República y con algunas instituciones para que se utilicen excepcionalmente en situaciones extremas para resguardar a la República. Lo que ha hecho Milei es tomar todas esas situaciones excepcionales, inventar algunas otras que no están en la Constitución, para gobernar livianamente como un autócrata. Y hasta acá le ha salido bárbaro. Y en última instancia hay que ver cómo valora el cuerpo electoral ese tipo de prácticas. Claro. ¿Estos son causales de juicio político? Y a mí me parece que no cumplir una ley que sancionó el Congreso y es una causal de mal desempeño. Está dentro. Lo que pasa es que el juicio político es como muy bien lo define, se define conceptualmente. Es juicio por un lado, porque tenés que garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, la producción de pruebas, la razonabilidad de la imputación o acusación, y después es político. ¿Tenés la mayoría o no tenés la mayoría? O podés tener un presidente que incurra en causales de mal desempeño, comisión de delito, no tener los números y va a seguir siendo presidente hasta que finalice el mandato. Entiendo. Y una pregunta así para la cuestión didáctica, quiero decir. ¿El legislador está obligado a poner allí su fuente de financiamiento? Dice, cuando impulsa una legislación, ¿está obligado a poner en el proyecto de dónde tienen que salir los fondos? Sí, cuando tenés una ley de presupuesto vigente, no cuando no tenés ley de presupuesto vigente. Bien, entiendo. Cuando el que dispone es el jefe de gabinete, porque no hay ley de presupuesto, depende del jefe de gabinete. ¿Está bien eso? Sí, o vos podés generar, decir, bueno, ciertos impuestos se cobran más, o de ciertos impuestos que estás recaudando lo mandás para ahí, eso podés hacerlo. Si no vos, si no tenés ley de presupuesto, ¿cómo? A ver, por ejemplo, para las partidas para universitarias, del presupuesto 2023 asignó 100, por decirlo. Hoy el Estado argentino está recaudando 250, porque siguió recaudando. No es que no recaudó. Y entonces, ¿cómo hoy, en todas las partidas que han aumentado por la recaudación del Estado, hace el jefe de gabinete de ministro para administrar el país? Y la distribuye como él quiere. Claro. Ahora, la ley le dice, agarrá de todo lo que vos estás recaudando y asignale, y asigná para cumplir con esta ley. Entiendo. Y además hay otra cosa, las leyes no valen más que la Constitución y lo que la Tratado sobre Derechos Humanos. Entonces una ley posterior puede derogar una ley anterior o puede excepcionar una ley anterior, no es porque una ley diga todas las leyes tienen que tener asignada la partida. Si viene una ley posterior que tiene el mismo rango jerárquico, puedo derogarla parcialmente o excepcionarla. Es decir, mira, en esta ley el Congreso decidió que en esta ley no te quiere dar la fuente de financiamiento como dice la otra. Y el Poder Ejecutivo tiene que cumplir. Claro. Doctor, le pregunto por la cuestión electoral, tan discutida por estas horas. Digo, la Cámara Nacional tiene que hasta decir exactamente cómo va a terminar siendo el escrutinio, cómo se tiene que informar, pero antes tuvimos la cuestión de la reimpresión de las boletas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vio todo este proceso que tiene, como decía, varios momentos muy particulares, ¿no? Una de las joyas que siempre nosotros hemos estado orgullosos del 83 a la fecha dentro del sistema democrático del proceso electoral argentino. Sí. Con sus vaivenes, con algunos problemas, pero acá nunca nadie ha dudado de la legitimidad del que gana. Ahora, desde que asumió Milei, y en este último tiempo, cuando tiene la sensación de perder, y ha empezado a generarse problemas en términos de la transparencia y trazabilidad de ese sistema. ¿Por qué? Porque los problemas los trae la Libertad Avanza. Y en cuanto a esto de contar en un solo distrito, la Constitución es clara. La única vez que el país es un distrito único, es con presidente. A efectos electorales, cuando se elige presidente y vicepresidente. Claro. Si no, no es distrito único. Y no hay una sumatoria nacional. Que vos la puedas hacer periodísticamente, bueno, eso es un tema. Claro. Ahora que
que jurídica y constitucionalmente la justicia electoral funcione como un distrito único, la única vez que tiene que funcionar como un distrito único, los datos como un distrito único, es cuando se elige presidente y vicepresidente. Doctor Gil Domínguez, gracias por la explicación. Desde acá le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hablábamos con el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, configura un ilícito lo que está haciendo el presidente Milei, mal desempeño en relación a incumplir una ley votada por el Congreso, refrendada por el Congreso de la Nación. Algo que está promulgado debe ejecutarse, queda en la órbita del Poder Ejecutivo hacerlo. En este contexto el que dispone es el jefe de gabinete, que es quien tiene la potestad discrecional, si se quiere, de asignar o retirar partidas. Le diría más, en realidad por encima del jefe de gabinete está el Toto Caputo, pero después se lo cuento después de la tandita cuando hagamos el editorial. El título de hoy, para hacerlo sencillo, así ya lo anotamos, un acto de sedición presidencial. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pablo Caruso está en AM530. Vamos a conversar con Omar Plaini, ya está en línea, es el secretario general del gremio de canillitas. Y estoy convencido que más allá de las distintas versiones del peronismo, hoy del campo nacional y popular, la sociedad va a castigar duramente. Y hay un sector también que tenemos que tener en cuenta, donde el voto es obligatorio. Si tomamos una media, prácticamente el 50% de la sociedad ya no le interesa. Con lo cual eso nos hace reflexionar profundamente, porque terminan siendo la mayoría. Y vos sabés que desde el único lugar que uno puede mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida, es desde la política. Y desde el único lugar que se ejerce eso es desde la democracia. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La verdad es que cuando hoy escuché por la mañana que se habían promulgado en el boletín oficial las dos leyes de emergencia pediátrica, la de financiamiento educativo, que son leyes que han sido muy trabajadas y también muy votadas
porque son leyes que se han votado de ida y de vuelta. Una vez que fueron votadas por el presidente Milei, el Parlamento volvió a votarlas, ¿no? Con lo cual están realmente legitimadas por el órgano, el poder del Estado, que reúne nada más y nada menos que a los representantes del pueblo. ¿Dónde están los representantes del pueblo? En el Parlamento, ¿sí? En la Cámara de Diputados en particular, en el Senado, ustedes saben, están representadas las provincias, ¿sí? Pero esencialmente el Parlamento configura el poder popular en la Argentina. Después hay un poder ejecutivo y después está el poder judicial corrompido, que como ustedes saben no da respuestas hoy casi de ningún tipo, salvo las respuestas que exige el lawfare. Ahí la tenemos a Cristina presa en San José 1111. Este enclave colonial no necesita a patriotas libres, ¿no? Me parece que los quiere tener presos o con la amenaza de que pueden ir presos en cualquier momento en causas que no tengan pruebas, como le hicieron a Cristina. Por eso a la dirigencia a veces le cuesta, no a toda, por supuesto, pero a la dirigencia le cuesta, porque nadie quiere verse en el lugar de la persecución y del estigma. Este estigma y persecución que derrama el Ejecutivo, pero que esencialmente es un armado que tiene a los poderes concentrados en la economía, a los poderes mediáticos que también le responden y al Poder Judicial. Todo esto bajo la veña de las fuerzas del norte. Pero yo les quería contar algo, porque la República tiene 3 poderes. Uno de los poderes ha dado formato de norma, de ley, a una demanda social, que es el financiamiento nada más y nada menos que del hospital Garrahan en el marco de una emergencia pediátrica. Cuando hablamos de emergencia pediátrica es que los pibes y las pibas, los nenes, las nenas, las infancias se mueren, producto de enfermedades. Para atender esas enfermedades hace falta fondos. Este gobierno se las retació para que el Toto Caputo timbee con sus amigos. El Parlamento, que es donde están los representantes del pueblo, trabajosamente logró mayorías para impulsar esta legislación. El presidente la veta, un presidente insensible, lo conocemos, lo sabemos. El Parlamento vuelve a votarlo. Y ahora el presidente promulga la ley, pero mismo en el boletín oficial manda a decir que no la va a aplicar hasta que el Parlamento le diga de dónde salen los fondos. Recién lo escuchábamos a Gil Domínguez. Gil Domínguez, ¿qué dijo? Bueno, el que tiene hoy potestad, porque ha sido delegada esa potestad, es el jefe de gabinete. Como no hay presupuesto, es el jefe de gabinete el que discrecionalmente decide hacia dónde van los fondos. Y yo le voy a decir a dónde van los fondos. Porque la timba financiera de Toto Caputo absorbe prácticamente todos los presupuestos del país. Los organismos que maneja el mileísmo, que son todos, los organismos públicos que manejan el mileísmo, subejecutan un presupuesto que nadie conoce, o es el presupuesto de hace 2 años, pero a su vez esas partidas que son asignaciones específicas para su funcionamiento se utilizan para que Toto Caputo les venda a esos organismos bonos, letras del tesoro, timba. Eso está pasando en la Argentina. Y ese esquema de dominación financiera, que es el que propicia el Departamento de Estado y su cómplice, que es Besen, es lo que está financiando fuertemente a los organismos públicos y es en definitiva lo que pretenden. No quieren darle la plata a Garrahan porque se la quieren dar al Toto Caputo comprándole bonos del tesoro. No funciona así un país. Esto no puede ser un casino. Ayer estaban debatiendo los gremios universitarios, los sindicatos universitarios, que si cumplían el gobierno levantaban un paro y están de paro. Hoy están de paro, creo, los no docentes, mañana los docentes. O al revés, creo que están de paro hoy. No, hoy están de paro los no docentes y mañana los docentes. Digo bien, la comunidad universitaria que tanto luchó para el financiamiento educativo, hoy abre el boletín oficial y se da cuenta de que el presidente le saca la lengua a todos los productores de conocimiento que tiene este país. La universidad pública hoy ha visto cómo este presidente y este gobierno le niega una vez más los fondos para funcionar. Los docentes, las docentes, los no docentes, todos están cobrando la mitad desde que empezó este gobierno.
¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque esos fondos, esos presupuestos, que hoy tienen un funcionamiento opaco, porque no hay presupuesto nacional votado, es un presupuesto que maneja discrecionalmente el jefe de gabinete, se utilizan para comprarle bonos al señor Toto Caputo. Y esto es un delito. Esto es un delito. Está pasando en todos los organismos públicos y está pasando a la vista de todos y nadie quiere recalar o reparar en eso. Pero aparte le voy a decir, ¿por qué digo que esto es un acto de sedición presidencial? Yo quiero leerles lo que dice la definición de sedición, ¿no? Dice, la sedición es un levantamiento contra la autoridad, el orden público o la disciplina, sin alcanzar la gravedad de la rebelión. Puede incluir la incitación al descontento, la subversión de una constitución o la oposición de la ejecución de las leyes. Si alguien se opone a la ejecución de una ley, ¿qué es? Un sedicioso. El presidente es un sedicioso. A esto llamo yo la sedición presidencial. Hay un poder del Estado que dijo, esto es ley. Y hay otro poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, que dice, yo no la voy a financiar, yo me voy a oponer, la voy a obstruir, voy a hacer que no se cumpla. Entonces, ¿qué es? Sedición, señores. Eso está haciendo el presidente Milei. Su gravedad se sanciona penalmente, pudiendo implicar penas de prisión e inhabilitación. Esto debiera suceder en una república que funcione. Como ustedes saben, acá no funciona la economía, tampoco funciona la república desde ya. Pero no funciona tampoco la república porque entre todos estos poderes que nosotros aprendimos en la escuela, el que pesa, sobre todo, es el poder económico. Y el poder económico dispone que el gobierno de Javier Gerardo Milei tenga algún grado de legalidad o legitimidad. Y también está Barry Bennett. Barry Bennett es un asesor de Donald Trump sin ningún tipo de cargo, más que el de ser una especie de operador internacional. Vino acá, se reunió, como todavía no tiene la melas, no desembarcó en la Argentina, el embajador designado, el que está cumpliendo esa misión de convencer o de explicar cuál es la oposición del Departamento de Estado a, por ejemplo, los integrantes del bloque de Provincias Unidas, que son estos gobernadores amigables con Javier Gerardo Milei. Bueno, ustedes saben, está consiguiendo, entre comillas, la gobernabilidad que Milei ya no tiene. Porque es muy difícil tener gobernabilidad cuando uno ataca a los viejos y a las viejas, a los pibes y las pibas, a las discapacidades o a la educación pública. Es muy difícil, no hay legitimidad de ejercicio. Este gobierno ha perdido la legitimidad de ejercicio. Tiene un resultado electoral que en su momento le dio la potestad de gobernar este país, pero cada día, desde aquel diciembre del 23 hasta ahora, ha perdido esa legitimidad, porque se ha dedicado a gobernar contra el pueblo. Este domingo vamos a verlo en números. Este domingo vamos a verlos en números. Ahora, ¿cuánto es el poder político? Una vez le preguntaron a Cristina, ¿no? ¿Cuánto es el poder político? ¿Cuánto es el poder democrático en una sociedad como la actual? Cristina creo que dijo alrededor del 20 o el 30%. Porque después están los otros factores de poder. Y entre esos factores de poder, el grandote de Washington, amigo de otros grandotes que son los del Pentágono, la verdad tienen un poder inmenso, y sobre todo en la Argentina. Porque la colonialidad que tiene nuestro país, y que a veces no registramos, tiene que ver también con las veces que los gobiernos argentinos fueron con la pelela al Fondo Monetario para que les permitieran seguir con esta bicicleta financiera que se instala con la dictadura cívico-militar. El capitalismo de valorización financiera irrumpe en la Argentina con la dictadura cívico-militar. Y desde entonces, hay una porción enorme del poder económico local que se ha diversificado y también tiene esta cuestión por la timba. Tienen excedentes mayúsculos, magníficos, porque muchos son oligopolios y otros son monopolios, con lo cual las rentabilidades que tienen, totalmente artificiales, como no hay un Estado que regule, como sí hay en los Estados Unidos, ¿sí? Tienen que hacer algo con esa guita. No la dan en salarios, porque los salarios están deprimidos. No la dan en jubilaciones, porque las jubilaciones están deprimidas. No la dan en infraestructura, porque los caminos son un desastre. No la dan en la escuela pública, porque ustedes saben cómo está. Y no la dan en la salud pública. Por lo tanto, tienen que hacer algo. ¿Qué hacen con esa guita las grandes corporaciones en la Argentina? Compran bonos, timbean, compran dólares, fugan, empobrecen al país. Pero yo les decía, acá el Parlamento, que es donde están los representantes del pueblo, lo más parecido debería ser a lo que el pueblo es. Usted me dirá,
Bueno, pero el Parlamento hay gente que vota el ajuste, levanta la mano, y sí, hay gente que cree en estas cosas. Uno no se espanta, digo, ¿hay gente que cree en este tipo de cosas? Sí, hay gente que cree en este tipo de cosas. Es una barbaridad para mí. Yo lo que quiero es que sean minoría. A mí no me interesa que desaparezcan del planeta, lo que quiero es que sean minoría. Que no tengan la capacidad de decidir, porque cada vez que deciden en contra del pueblo. Cada vez que tienen que mirar a los ojos al pueblo no saben ni cómo se llama. Están viviendo en otra órbita, en otra galaxia, ¿sí? Pero aquellos que sí quieren representar al pueblo y su conjunto, al pueblo trabajador, al pueblo que produce, esos tienen que sumar más brazos en el Parlamento. Usted me dirá, pero no solamente basta con eso. Miren, por ahora es una manera de empezar. Y eso es una manera interesante, de que haya reveses cada vez más seguidos en el Parlamento, que es donde se nuclea la fuerza popular, para revertir lo que sucede. Después está la calle. Pero la calle no depende de tal o cual espacio político. La calle depende de lo que la gente quiera hacer. Una vez a un dirigente sindical le escuché decir, los paros no lo hace la CGT, los paros lo hace la gente. Es verdad, la CGT tiene que llamar y dar legalidad, amparo si se quiere, legitimidad a una medida de fuerza. Pero la contundencia de un paro la define la gente. La necesidad de un paro finalmente se ve en el grado de adhesión a una medida de fuerza. Por lo tanto, si nosotros este domingo vemos que hay en las urnas un revés importante para este gobierno, bueno, vamos a estar asistiendo a otra escena donde probablemente todo eso haya que acompañarlo también en la calle. Entiendo por qué digo la calle, entiendan por qué digo la calle, ¿no? Estamos en presencia de un gobierno que desconoce al Parlamento. Desconoce al Parlamento, desconoce las leyes emanadas del Parlamento. Por eso digo que es una sedición lo que ocurre aquí. Por supuesto que esto tiene penalidades. Es más, se aplicaría el Código Penal. Lo que no tenemos tampoco es Poder Judicial. Mejor dicho, hay un Poder Judicial, pero no está al servicio de resolver los problemas que tiene la Argentina, ni los problemas que tiene la gente en su vida cotidiana. Imagínense que si hubiera un Poder Judicial como corresponde, no estarían penando acá en el Andis la gente con discapacidad. No estarían los jubilados siendo apaleados todos los miércoles. No estarían los universitarios sin clases. Porque no digo que haya que aplicar el Código Penal específicamente, pero hay un montón de fueros, ¿no?, que podrían operar. Cada vez que se viola un derecho humano, y alguien tendría que aparecer. Y las jubilaciones hoy en la Argentina son una violación a los derechos humanos. Lo que le hacen a la discapacidad es una violación a los derechos humanos también. Lo que viene pasando con la universidad es negar el derecho a la educación. Y negar el derecho a la educación también es una violación a los derechos humanos. Hay que salir un poco para darse cuenta de que este es un gobierno antidemocrático en el ejercicio de sus funciones. Este domingo tenemos la posibilidad de reponer algo de la lógica perdida, de la lógica extraviada con este gobierno. Una lógica que reponga, quiero decir, que a los más débiles, a los más vulnerables se los cuida. Y que las decisiones en este país, mal o bien, se toman en la Argentina. Y no pueden depender de un grupo de forajidos financieros como los que encabeza Toto Caputo, y tampoco un presidente sedicioso como Javier Gerardo Milei. Las leyes se cumplen. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, presidente, nada. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bueno, vamos a mover el cuerpo, vamos a mover el cuerpo. Aquí, dale. Engagement, esto es un challenge, ¿sí? Vamos, pero es fácil, es un par de pasos que hay que seguir. Challenge es un desafío, así que vamos, no se asusten. ¿Vamos? Sí. ¡Ay! Es algo así. Hay un gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay un gobierno cipayo que lo ama a Donald Trump. Hay un gobierno cipayo que lo quiere, que lo ama y que se agacha cuando llega Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo ama a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere, que lo ama y que se agacha cuando llega Donald Trump.
Hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Que hay un vino que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy fascista que fascista mucho antes de tomarse ese vino y de hecho nos parece que quizás sea una dicta y eso es triste y no debemos festejar una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo y un problema que no le deseamos a nadie, no nos vamos a aprovechar. Ya no haremos ningún chiste, porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina, queremos que se recupere. ...35 pasados de las 9 de la mañana. Esta es la murga, esa te la debo. Ah, mirá, Sí, qué buena han está. crecido muchísimo, han incorporado voces femeninas. Yo me acuerdo cuando arrancaron, eran realmente puro entusiasmo, han profesionalizado mucho de sus espectáculos, así que después les vamos a estar diciendo dónde van a estar tocando en los próximos días. Bueno, quiero presentar, ustedes lo conocen porque lo han disfrutado aquí todo el año pasado, cada tanto aparece también, gran periodista de muchísima trayectoria, el señor Mariano Hamilton está con nosotros. ¿Qué hace, ¿Qué Mariano? tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegra. Estoy muy contento de estar acá después de tanto tiempo. Compartimos con vos aire muchos años, un año. Un año muy intenso. Muy intenso. En la pandemia, por ahí. En la pandemia, todo por Zoom. Todos hacíamos Zoom, una cosa media rara. Pero sí, bueno. sí, con Sandrita Russo también. Así que acá estamos en este lugar me siento todas las tardes, todas las tardes, los lunes y viernes con Caruso. Con Caruso. Le mandamos un saludo a Pablo también, que forma parte de aquel equipo. Estábamos en la 990, creo, en aquel tiempo. Bueno, la cuestión es la siguiente, Mariano. Veo que has sacado un libro con tu compañera, Cecilia Di Gennaro. ¿Compañera, esposa, y socia? ¿Qué sé yo? Ahora mis hijas me dicen tengo que decir con mi compañera. Bien, bueno, con tu compañera Cecilia Di Gennaro. Yo, la verdad, lo que primero me sale es mi mujer, pero tengo que decir mi compañera. Muy bien. Ilustraciones de Costanzo, que es mi primer libro peronista, ahí lo estamos mostrando, que es, o pareciera ser, digo yo, ¿no? Un libro que es introducción al peronismo para jóvenes infantes, digamos, sería, para las infancias. Y uruguayo. Y Uruguay, eso es lo que te voy a decir, porque yo lo estuve viendo y digo, esto es para pibes, pero también para algunos que no tienen idea de lo que es el peronismo, y aquí está totalmente explicado de una manera fácil, didáctica, amena, muy bien ilustrada, me encantaron estos libros. Sí, Constanzo la rompió. Y la pregunta que tengo para hacerte es, habiendo transitado tanto, ¿no? La vida, ¿vos crees que todavía, o apostás, veo, a que el peronismo tiene algún tipo de solución para este país, o es una salida para este país? Sí, claro. ¿Por qué? Porque siempre el peronismo es el que llega como un bombero a apagar los incendios que deja la derecha. O sea, lo hace habitualmente. Hay una excepción solamente, que fue en el 83, que llega Alfonsín a reparar el incendio que dejó la dictadura, pero en general el peronismo llega a hacer eso. El peronismo es un magma amplio, grande y abarca muchas cosas, entonces también muchas veces es parte del problema. Pero yo siempre tengo la esperanza. Mi padre me decía algo que a mí me dejaba muy tranquilo, que era: el peronismo es lo que cada uno quiere que sea. Entonces, mi peronismo es el peronismo que arregla las cosas. Bien. Entonces tengo fe en que eso va a suceder. ¿Qué es lo que no te gusta del peronismo? Que a veces pierde el eje, que a veces se olvida de las cosas que salen en ese libro. Claro, leyendo este libro vamos a encontrar rápidamente a veces el norte. Pienso que algunos dirigentes deberían leer este librito. Entonces ahí es donde yo empiezo a dudar, cuando, qué sé yo, aparece un personaje como Menem, aparece un personaje como López Rega, a veces aparecen personajes que impregnan o se visten de peronistas, y el peronismo los padece, los sufre, y después es muy difícil la reconstrucción cuando vos tenés el diablo adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es complicado. Pero después en general, qué sé yo, puedo decir que el gobierno de Alberto Fernández fue malo, pero tampoco fue el gobierno de Macri o de Milei. No, es verdad.
Es verdad, aparte le tocó la pandemia. Además. Y eso creo que también... Esto no lo es culpa, ¿eh? No, tuvo que operar con un escenario. No, tendría que haber leído este libro también, básicamente. Estaba con otras cosas, tocaba otro tipo de instrumentos, Sí. qué sé yo. Pero bueno, está pagando por sus cosas también. Sí, ¿no? por supuesto. Che, a ver, mi primer libro peronista. ¿Vos crees que hay también gente que está pensando en mi primer libro antiperonista? Digo, para que el antiperonismo a lo largo de tanto tiempo perdure. Bueno, el peronismo es una máquina de hacer gorilas, así que, porque es como el yin y el yang. Y es que si no existiera el peronismo, no existiría el antiperonismo. Es verdad. Es como el peronismo es un movimiento que se habla mucho, dentro del peronismo se habla mucho de traición. Entonces, cuando vos tenés la traición, a veces sucede, es porque vos tenés lealtad. Entonces, las lealtades hacia el peronismo es lo que provoca y lo que genera traición, y la existencia del peronismo es lo que genera y provoca que existan tantos gorilas. Entonces, yo creo que no tienen el fundamento teórico como para escribir un libro, porque en realidad lo que tendrían que hacer es un libro diciendo que el peronismo es una mierda. Y ahí es donde van a patinar, digamos, porque ¿cuál es tu norte? Tu norte que es acostarte con Trump y dejar que Trump haga lo que se le ocurre con tu cuerpo. ¿Cuál es el norte? Pedirle 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y fugarlos. ¿Cuál es el norte? ¿El carry trade? ¿Qué sé yo? No sé, yo no tengo muy claro cuál es el norte de la derecha, más allá de destruir, de vender los recursos naturales, de vender las empresas del Estado, de vaciar la ciencia y la tecnología, de destruir el empleo público, qué sé yo, todo que ya sabemos todo, no voy a ponerme ahora a abundar. Pues hiciste un libro, me acuerdo, allí en la época de la salida de la pandemia, que tenía que ver con nunca más al poder económico, ¿no? Digamos. Un visionario soy. Sí. Pero bueno, nada. Yo decía que no iba a haber nunca más un gobierno de derecha. Claro. Bueno, la realidad, viste, que siempre supera nuestras expectativas. Nos sorprende, si no... En la Argentina ni te cuento. Sería muy aburrido. No, este país aburrido no es. Hay un montón de definiciones, pero aburrido la Argentina no es. Hoy creo que ese poder económico está más empoderado que nunca, pero a la vez nunca tuve tanto la sensación de que si no se lo regula, si no se le pone límites, este país se puede autodestruir. Yo tengo una sensación bastante parecida, no me gusta hablar de sensaciones, me gusta hablar de pareceres, pero en esto sí hay una sensación. Es una sensación bastante parecida a... Lo digo porque viste que todo el mundo siente ahora, ¿no? Nadie cree, nadie supone, nadie imagina. Bueno, viste que está el que dice sentime una cosa. Claro. Sentime una cosa que te quiero decir. Sí, yo siento que me tengo ganas de parar e ir al baño. No, tenés ganas de pararte e ir al baño, no sientas eso. Bueno, no importa, me fui por las ramas. No, decía que tengo la sensación que estamos en un proceso bastante parecido al que yo atravesaba cuando gobernaba de la Rúa, cerca del 2001, el pre-2001. Viste, cuando vos ves que el país avanza hacia la destrucción. Yo cuando fue el 2001, me acuerdo que escribí una nota en Rolling Stone, que yo estaba sin trabajo en ese momento y me contrataron para escribir una nota sobre el Mundial de Corea-Japón. Y yo decía en mi nota que era la última vez que íbamos a ver a la Argentina como país, que la Argentina iba a implosionar como Yugoslavia. Entonces claro, balcanizarse. Claro, porque se iba a balcanizar, porque tenías Córdoba que tiraba para un lado, San Luis que tiraba para otro, como todo la Argentina estaba como en un proceso de destrucción. O sea, bueno, es la última vez que vamos a ver a la Argentina tal como la conocemos hoy. O sea, después va a haber una representación de Córdoba, una representación de San Luis, una de Buenos Aires, una de Cava, y bueno, también fui un visionario, entonces no pasó. Y ahora, en general, todos los libros que yo hago son libros que no se cumplen. O sea que vamos de pifi en pifi, digamos. Bueno, es parte del asunto. Obvio, el asunto es esquivar el éxito. O sea, ¿cuál es la gracia de triunfar? Con la habilidad de Messi. Claro, ¿cuál es la gracia de triunfar? La gracia es no triunfar, la gracia es que te vaya como el culo. Yo estaba viendo, ¿viste? Provincias Unidas, ese armado de los gobernadores, que se habían puesto un poco picantes con Milei y ahora empezaron los visitó Barry Bennett, que bien podría ser cantante con Sinatra, ¿no? Digo, Barry Bennett, y los está convenciendo de que vuelvan al redil, de que Milei ahora va a ser un poquito menos estridente, ya los va a convencer. Y la traducción de Provincias Unidas es United States. ¿No? Digo, claro, ¿viste? Tenés razón. Todo tiene que ver con... States. Exacto. No, pero además el nombre que ellos adoptan es un nombre
pre-Argentina, Provincias Unidas. Claro. Esas son las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Es un nombre preconstitucional. Prenacional. Claro, prenacional. Es un poco esto, ¿no? Reivindicar la potestad de las provincias para tomar sus propias decisiones, que es un poco lo que pasa en el Congreso. Lo que pasó ahora hace poco, porque hablamos de la ley base, el decreto 70 y todas las calamidades que nos ocurrieron, pero hace muy poco tiempo devolvieron al Senado la limitación de los DNU de Milei, así que hubo también ahí un movimiento de pinzas y un movimiento de cintura como para decir, bueno, veamos si esto pasa después de las elecciones, ¿no? A ver qué canción tocamos, porque un poco es eso, Provincias Unidas me suena a mí algo bastante parecido a lo que sucede con la justicia federal. De acuerdo al viento, de acuerdo al lugar hacia donde van los vientos, la justicia federal empieza a sacudir los fallos, ¿no? Y bueno, Provincias Unidas me parece bastante parecido. De acuerdo hacia donde van los vientos, vamos a respaldar o apoyar al gobierno, nos vamos a posicionar como aliados estratégicos, como vamos a tratar de que el marco institucional funcione, o si el gobierno hace una muy mala elección el domingo, van a decir, no, esto no sirve para nada, y van a ser como se lo acusa a Unión por la Patria y a todo lo que es vinculado al kirchnerismo, de ser una máquina de impedir. Sí, claro. A ver, estamos con Mariano Hamilton, junto a su compañera Cecilia Di Gennaro, hicieron mi primer libro peronista, Ilustraciones de Constanzo. Entiendo, y él lo confirmaba, es para iniciados, o para iniciarse en la doctrina, y para consolidar algunos conceptos que muchos de los peronistas hemos olvidado. A mí me pasó cuando lo escribía. Lo escribíamos con Ceci y los dos decíamos, carajo, mirá lo que dice acá. Nos íbamos descubriendo algunos conceptos que no los tenías sistematizados, que en realidad los tenés en el imaginario, pero no tenés sistematizados, no tenés hablás de justicia social, entonces vos tenés que construir, cuando vos tenés que narrar y explicar, tenés que construir un discurso, que ese discurso decía, mirá, qué bueno esto que es qué bueno esto que propone el peronismo, mirá qué bueno que está bien, está bien. Sí, me gusta mucho esto. Me gusta. Y hay mucho de eso, sí. Es un libro obsequio, es un libro objeto, tiene mucho arte, muchísimo arte. Hay mucho de eso de. Esto se llama retirada, ¿no? Sí. En la retirada de retiración de etapa. En la retiración de etapa. Es una cosa que replica al infinito el escudo peronista. Da un muy lindo efecto. Nosotros cuando lo pensamos con Ceci, el libro, estábamos mirando mucho. Nosotros lo pensamos cuando ganó Milei. Cuando ganó Milei yo estaba bastante preocupado, como igual que ahora, ¿no? Lo bien que hiciste. Sí, porque yo lo que le decía a Ceci que esto llegaba para generar un cambio de régimen. No veía que iba a pasar las cosas que están pasando, no me voy a arrogar esa visión porque nunca me lo imaginé. Pero sí me imaginaba que este tipo iba a cambiar el régimen. Y lo que está haciendo está tratando de cambiar el régimen. Entonces yo estaba bastante angustiado, le decía a Ceci, che, ¿qué esto? Y como no podía salir de ese círculo de la queja, ¿viste? De que hicimos mal y que ella me dijo, che, pero ¿por qué no? Ella es bastante práctica. Me dijo, mirá, ahí me mostró un libro que era El anarquismo para niños, que es un libro que sacó la editorial Zorro Rojo, que es un libro hermoso. Mirá. Y que es un libro de 1919. Mirá. Y me dijo, mirá esto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos mi primer libro? Hacemos El peronismo para niños. Claro. Entonces nos sentamos y empezamos a laburar, entonces empezamos a transformar la angustia del triunfo de este monigote que tenemos como presidente en algo más virtuoso, ¿no? Dijimos, bueno, hicimos algo creativo, y hoy nos imaginamos unas ilustraciones mucho más soviéticas, ¿viste? Más de la década del 50, esas ilustraciones peronistas y cuando nos propone la editorial que los dibujos los haga Constanzo, dijimos, no sé si es la estética que nosotros. Y a medida que empezaron a llegar los dibujos, dijimos, boludo, está buenísimo esto, está buenísimo. Muy bueno. Muy bueno, la verdad que consiguió una síntesis, Augusto, que es extraordinaria. La verdad que yo estoy muy feliz porque, insisto, es
es un libro en donde que vos podés repasar algunos conceptos del peronismo, pero es un libro para tener en la mesita del living, ¿viste? Claro. Como es bonito. Eso es la primera vez que yo hago un libro bonito. Este es un libro bonito. Es que mi libro anterior fue Los bombardeos de la Plaza de Mayo. Claro, imagínate. Claro. Se te caía en un pie, te rompía un dedo, ¿viste? Es un libro para, yo no sé si está bien el verbo, lo voy a utilizar, cualquier cosa corregir, para adoctrinar. Es para eso. Exactamente, me gusta. Sí. Y no le quitamos el pecho a esa definición. No le quitamos el pecho. Nosotros queremos adoctrinar, queremos que aquellas personas que no son peronistas entiendan qué es el peronismo, evangelizar, acá muy bien, están diciendo desde el control. Y hay un montón de cosas que van pasando cuando vos empezás a leer el libro que te... A mí, por lo menos, insisto, cuando lo escribía me conmovía. O sea, sí, es raro, pero claro. Yo creo que tengo una formación política bastante avanzada, pero me conmovía, te juro que me conmovía. Es muy bello, realmente es muy bello, estoy contento. Es que la verdad que toda la construcción del primer, el segundo peronismo, obviamente después también tenemos el peronismo de Néstor y de Cristina, que sería del siglo XXI, claro. Ya más el del siglo XXI, pero a mediados de los 50... el peronismo vino a iniciar toda una serie de cosas que eran realmente poco vistas en la región, poco vistas en el país, obviamente, desde ya. Había una marginalidad, una exclusión, una explotación, digamos, que hoy cuesta incluso explicarla, a pesar de lo que vivimos. Sí, claro. A pesar de lo que vivimos. Bueno, es un poco el 17 de octubre, ¿no? El 17 de octubre aparecía descamisado, negro, marrones de abajo de las piedras y nadie sabía que existían. O sea, esos tipos llegan al centro de la ciudad por primera vez, casi por primera vez en su vida. Y salían, insisto, o sea, mi abuelo me lo decía, mi abuelo que era bastante gorila, me decía que tenía un almacén y me decía, cuando yo los vi venir, cerré todo, porque estos me van a asaltar. Y me decía, y salían de abajo de las piedras, me decía. No, claro. Yo no sé dónde, nunca los había visto. Mira. Entonces eso es un poco. Perón decía algo que es interesante, que es, muchos dirigentes también deberían aprender y deberían escuchar. Decía que él en un momento vio toda una multitud que avanzaba hacia un lugar, ¿no? Y que esa multitud tenía como muy claro el destino, pero no encontraba las formas de capitalizar esa claridad. Y entonces que él empezó a caminar un poquitito más rápido que la multitud y se puso adelante. Entonces empezó a caminar, miraba para atrás y veía que la multitud venía, él iba adelante y la multitud venía. Y en un momento dice, doblé a la derecha, o doblé a la izquierda, para decirlo un poco más poéticamente, doblé a la izquierda y toda la multitud dobló atrás de mí. Claro. Ahí me di vuelta y dije, bueno, estoy en el camino correcto. O sea, total, ellos me están siguiendo. Y es un poco eso, ¿no? Muchos dirigentes deberían ponerse delante de los reclamos y de las necesidades de la sociedad y ver qué pasa. Digo, si vos te pones delante de los reclamos de la sociedad, no tengas duda de que te van a seguir. No tengas duda. Bueno, Milei un poco hizo eso. Sí. Milei agarró un sector de la sociedad que estaba harto de las políticas, harto del no avance de algunos derechos indispensables para la sociedad, tipos rotos, agarró todas las secuelas de la pandemia. Ocurrieron un montón de cosas, me están haciendo cosquillitas y me imagino que es Dani. No sé por qué. Sí, te vienen a chetear, me parece. Daniel Tonieti. Sabía que era Dani, no lo vi entrar. ¿Cómo sabías? La sentiste. Porque lo conozco a Dani. Sentiste. No, es que lo conozco a Dani. Le conoce la cosquilla. Lo conozco, es un amigo entrañable. Vivimos a 4 cuadras, vivimos a 4 cuadras y nos vemos, es un genio. Yo le tengo una admiración muy grande a Daniel Tonieti. Él lo sabe, pero se hace el boludo. Arrancan un ratito, digamos, el flaco con su programa, siempre lo recomendamos desde ya. El programa más potente, ¿no?, que tiene esta radio, un tipo de primera línea, como siempre decimos, y aparte buen tipo. Sí, es un capo. El flaco está acá, miren, él tendría muchas chances y posibilidades de estar en otro lado. Así es. Solo hay que comparar quiénes son los otros que han estado alguna vez con él en el pasado, ¿no? Digo, en otros proyectos. Y el flaco está en la Radio de las Madres, y hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y hace un periodismo que es inquietante. A mí me gusta, porque hace un periodismo en el borde de las cosas. Es zumbón. Sí, es muy zumbón. Y eso también es lo que a uno lo atrapa, ¿no? Que es uno de los tipos que mejor ven el futuro, ¿no? Yo siempre le digo a él, en realidad él me decía, cuando me decía, no, va a ganar Bolsonaro. Yo decía, no, boludo, no. Después del PT no va a ganar Bolsonaro. Otro día me dijo,
Lo veo a Trump. No, en el anterior, ¿La vio? No hay forma. Porque él ejerce este dicho que dice, piensa mal y acertarás. Sí, puede piensa ser. mal y acertarás. Podría sentarse acá, ¿no? Flaco, no sé, vení. no sé dónde está. Bueno, si anda por ahí, decirle que se venga. Dale, venite, Toño. Escuchame, ¿y dónde van a presentar el libro? No tengo ni la más remota idea, lo va a resolver Cecilia. Yo no resuelvo nada de esas cosas, como Cecilia es la que resuelve la agenda del Centro de Cultura Económica. Ella es como una especie de agitadora cultural de ese lugar. Ella va a resolver, ella se ocupa de esas cosas, yo no me ocupo de nada. Ella me dice, anda a tal lado, yo voy, hace tal cosa, voy, anda al otro lugar. Y ahora está padeciendo lo que ella me ha forzado a hacer durante muchos años cada vez que saco un libro, que es ponerme todo se pone como un sargento a decirme todas las cosas que tengo que hacer, y ahora está padeciéndolo ella, porque ella también tiene que ir a los medios ahora a trabajar para promocionar el libro, y me dice, che, me di cuenta de que esto es un infierno, boluda, viste que durante años me enloqueciste, me volviste loco con esto, ahora hacete cargo. Mi primer libro peronista, ilustraciones de Constanzo, Mariano Hamilton, Cecilia Di Gennaro. Este es un libro, bueno, se vienen ahora, ustedes saben, ¿no? Diversas fiestas, ya se acerca el fin de año. Yo creo que más de un arbolito este libro. Sí, para un amigo gorila también, porque para un amigo dice que está dudando, ¿viste? Que está ahí. Y es que hay mucha gente que es peronista y no lo sabe. Totalmente de acuerdo. Yo fui a Rosario este fin de semana, fuimos a hablar del libro, y mi compañera, no mi mujer, fue a hablar de su libro, un libro que se llama Un piano para Fidel, y nos encontramos con Ernesto Tenenbaum, y yo se lo regalé y dije, toma, a vos te va a servir. Claro, este te va a gustar. ¿Por qué me va a gustar? Porque vos sos peronista pero no lo sabés. Mirá, bueno, como le dijo Perón, sirve para eso. Perón a Sergio Villarruel padre, que lo entrevistó, y al final de la nota, porque no era peronista Sergio Villarruel, al final de la nota el mismo Perón le dice, escúcheme Sergio, ¿cómo es no ser peronista? ¿Cómo es no ser peronista? Claro. Porque naturalmente el hombre debería ser peronista, ¿no? Y le preguntó el mismo Perón, le digo, dígame, ¿cómo es no ser peronista? No sé si Sergio no era peronista, me agarró el ahora papá, a mí me cuenta Darío, su hijo, que no era peronista. ¿No era? No, era ahí. Pero había surgido con el Cordobazo, tenía como alguna... Claro, había estado presente y lo cubrió, fue el único que lo cubrió. Sí. Pensemos que los años de la proscripción sirvieron también para... que quizá gente que podría comulgar con el peronismo lo evitó por el estigma. Era peronista y no lo sabía. Claro. O no lo quería mostrar. Como decía Perón, peronistas somos todos, ¿no? Hay socialistas, hay comunistas. Mira, yo creo que si vos salís a la calle, esto ha sido histórico, ¿no? Y creo que tiene que ver con la proscripción, ¿no? Y haces una encuesta, la mayoría de la gente no te va a decir que vota peronismo. Y sin embargo, en general los guarismos electorales, salvo contadas oportunidades, dan un peronismo masivo, muy popular, muy extendido, y sin embargo eso no se refleja tanto en la opinión, ¿viste? Hay una retracción producto del estigma, estoy convencido. La frase la conocés, ¿no? Cuando le preguntan a Perón, o sea, cómo que se compone el arco político de la Argentina, y dice, la Argentina es socialista, comunista, radicales, conservadores, y dice, y el peronismo, peronistas son todos. Está muy bien, Bueno, es un movimiento nacional. Che, Mariano, te quiero agradecer que hayas estado acá. No, por favor. Yo te quiero agradecer a vos que me hayas invitado, porque además estuvo bueno verte después de años que no nos cruzábamos. Creo que la última vez que nos cruzamos fue un día a las 7:30 de la mañana, vos venías caminando de no sé qué radio. Del Destape. Y yo estaba esperando a mi hija que salía de la escuela 13, ahí en Colegio Les. Esto creo que fue la última vez que nos vimos las caras, nos dimos un abrazo y cada uno siguió por su camino. Bueno, pero me pareció muy lindo el proyecto, aparte me gusta que hayas estado ahí con tu compañera, que haya sido un libro en común. Es un proyecto que tiene muchas cosas entrañables. Y creo que también hay que adoctrinar, pero eso es una idea que tenemos, ¿viste? Capaz que otros no piensan lo mismo, está todo bien, nadie obliga a nadie, pero aquel que quiera introducir a sus niñeces en el peronismo, o a sus uruguayos amigos, que también, como dice Mariano, aquí encontraron, realmente este libro está buenísimo. Tengo una idea de dónde lo pueden presentar. Repartámoslo a las escuelas. Sí, alguien podría comprarlo y repartirlo. En la ciudad de los niños. Ah, mirá en qué La buena. Plata. En La Plata. En Gonet, ¿no estás en Gonet? En Gonet.
en Gonet, ¿no? Que es una buena idea, se la voy a transferir a Ceci para que Ceci ponga en marcha el asunto del operativo. Muy Igual bien. yo también puedo hablar con alguna persona ahí de Sí. Instituto Cultural y ver qué se puede Y hacer. ver qué se puede hacer, claro, porque creo que depende de todo eso. Bueno, gracias Mariano. Tenemos ganadores nosotros y nosotras. ¿Quiénes son? Sí, hoy se lleva Perón la revolución inconclusa de Daniel Di Giacinti de Fundación Villa Manuelita. Gustavo, que es de la ciudad de Azul, le van a llevar allí el libro. Y tenemos los 2 pares de entradas para Relatividad con Gabriela Toscano y Luis Machín, con la dirección de Carlos Rivas para este viernes a las 22 en el Picadero. Se lo lleva María de Avellaneda y Alejandra Romero, DNI 666. Mirá qué lindas cosas, che, qué lindas cosas que estamos sorteando. Nosotros, bueno, nos vamos despidiendo, ahora me lo tenés que dedicar antes de irte, no te vayas. Claro. Sí, nos vamos a reencontrar mañana. Quédense ustedes porque ya arranca el Flaco Toñetti con su programa. Sigan con toda la programación de la 530, que ustedes saben, se escucha cada vez mejor y más lejos. Esto es parte de toda la renovación técnica que ha tenido la radio. Nos volvemos a encontrar, le decía, mañana vamos a tener a todos los candidatos mañana acá. Atención, todos los candidatos van a pasar por Caballero de Día en la mañana de la 530. Así que bueno, los reencontramos y los esperamos en la jornada de mañana. Chao, que no se corten. El monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.